Bueno, pasamos al siguiente tema, Battlefield 6, que ha sido un éxito en los últimos meses, toda la gente ha estado jugando. Ojo, yo jugué a la beta, me moló muchísimo y no compré el juego. ¿Por qué? Porque dije, no le voy a sacar todo el partido que le puedo sacar, pero está muy guay. Entonces, a raíz de ahí, pues hay mucha gente que nuevamente ha utilizado, yo qué sé, le tiene mucho hate a Unreal Engine, yo no sé por qué, pero bueno, han dicho que el desarrollo, bueno, que el éxito, el éxito realmente de Battlefield está en todo el juego, en cómo se ha hecho, la dirección y todas esas cosas, pero que parte de su éxito está en su motor gráfico, ¿no? Y en cómo han desarrollado con el motor gráfico que tienen y que no han utilizado un Unreal Engine 5. Entonces, Yaros, por favor, ilumínanos con un poquito, que tú tienes más conocimiento sobre el motor gráfico, sobre motores gráficos y el Frostbite, perdón, que no me salía. Y bueno, cómo ha ido el desarrollo en Battlefield 6, ¿qué sabes tú? A ver, para empezar, el Battlefield está hecho con un motor, que es el Frostbite, que ya lleva desde hace mucho, mucho tiempo perfeccionándose y adaptándose y parcheándose. 20 años o más, creo, ¿eh? Sí, creo que salió con el Bad Company 2, que fue... No sé si fue el primer juego que tenía edificios destructibles, pero me suena de que salió con el Bad Company 2 a 2010, por ahí, alrededor de los años 2010. Y, coño, ha sido tiempo para ir mejorando y demás. Y además, la diferencia entre el motor de Unity y el motor de Frostbite. Frostbite. O sea, de Unity, perdón, la diferencia entre el motor de Unreal y la diferencia del motor meta de Unity Frostbite. también, que se lleve la mierda también. Es que el motor de Frostbite está programado y está preparado para hacer ciertas cosas muy bien. Es decir, tú en el Battlefield es un juego de disparos, es un juego donde hay destrucción de edificios, es un juego en primera persona, es un juego donde tienes que correr vehículos, donde tiene que funcionar un motor también de multijugador. Entonces el motor de Frostbite está preparado para hacer todo eso, pero muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué no puede hacer el motor de Frostbite? Pues, por ejemplo, ver a tu personaje jugar al Battlefield en tercera persona, sin que se vean cosas raras, sin que se vean glitches, sin que los pies hagan cosas raras, o que haya un sistema de diálogos o animaciones faciales entre personajes en el Battlefield, como podría ser un RPG de Kingdom Come Deliverance, por ejemplo. ¿Qué te lo permite hacer? El Unreal. Entonces, claro, el Unreal te puede permitir hacer muchas más cosas que no te permite hacer el Frostbite. El hecho de que se lleven mierda el Unreal y el Battlefield 6 no, es porque, por ejemplo, claro, DICE ha utilizado el Frostbite pues, porque es su motor y para hacer un juego enfocado a shooters, pero si pilla el Unreal y hace el mismo juego, pues no le saldrá tan bien porque Unreal espera que tú primero trabajes como Unreal quiere, es decir, si tú quieres utilizar un sistema de iluminación a tu medida o a tu rollo, no puedes, porque Unreal espera que utilices el suyo propio, que es el Lumen. Entonces ya, por ejemplo, en ese caso te puedes adaptar y si tú tienes tu estudio y quieres utilizar por narices tu propio sistema de iluminación, tienes que contactar con los desarrolladores del motor de Unreal, con los de Epic Games, y trabajar a la par con ellos para que adapten pues eso, su motor a tus necesidades. Por eso muchos juegos en Unreal pues, salen mal porque te tienes que adaptar tú a ese motor. Si quieres hacer un juego en 2D, Unreal te da muchísimas más cosas de las que no necesitas, mientras que el juego de Battlefield 6, los desarrolladores han tenido específicamente lo que necesitaban para hacer ese juego y si querían añadir cosas más tochas como destrucciones más grandes en edificios, pues simplemente como es un motor propio, pues el de arte, el lead de arte, va a los programadores del gráfico del motor y dice, oye, quiero esto. Y se habla y se puede llegar a desarrollar. Pero entonces, según ¿tú crees que desarrollar para Battlefield 6 con el motor Frostbite es más fácil que desarrollar con un Unreal Engine 5? ¡Ay! A ver, puedes tener un motor centrado en hacer shooters de destrucción de environment increíble, pero ese motor puede estar, pues, o no quiero decir mal hecho, pero puede tener sus inconvenientes. La gente no sabe lo que es tener un motor propio. O sea, un motor propio, o sea, lo que estamos acostumbrados, o la gente está acostumbrada a ver un Unreal Engine, Unity, Godot, ¿no? O Game Maker, que son motores públicos que están hechos
precisamente para eso, ¿no? Para que la gente, entre comillas, lo entienda, que sea muy visual, muy fácil. Pero cuando nos metemos en motores propios, ya sea Frostbite, ya sea Fox Engine, ya sea el de Rockstar, que no me acuerdo cómo se llama ahora, son motores que tú los ves internamente y son especialitos, ¿vale? O al menos lo que hablan los desarrolladores que trabajan con estos motores, se sufre, ¿vale? O sea, no es que sea más fácil desarrollar, o no es como la gente cree que dicen, bueno, pues que le hagan ese motor público. Si ese motor lo hacen público, imagínate que el día de mañana llega Electronic Arts y dice, vamos a hacer Frostbite público. Se comen los mocos porque muy poca gente sabría trabajar con Frostbite. Yo, por ejemplo... Tírate. Iba a decir una cosa muy rápida, que para que uno se haga la idea de que cómo podría ser un motor propio, no digo que haya que hacerlo, pero bueno, si en su momento lo vio o le apetece buscarlo, cuando salieron los leaks del GTA 6, ¿Sí? del desarrollo, en que el lo GTA, vean, pues que vean la interfaz y todo eso. La interfaz, lo poco intuitiva que es, la cantidad de números y la cantidad de texto que había en pantalla para mostrar X cosas, que si tú no estás preparado y te han explicado cómo funciona ese motor, tú no entiendes nada. Y claro, tú si te pones el debugger y demás cosillas que te puede permitir el motor del Rockstar, de las fotos, estas filtraciones de gameplay, con el de Unreal, es que son dos mundos diferentes, porque también eso, el Unreal está preparado para el público más amplio y más general. Sí, está hecho para hacer Ahí juegos. que, por ejemplo, el hecho de que Rockstar haya despedido a tanta gente, a 30 personas, implica que si quieren mantener el ritmo, tienen que contratar a otras 30 personas y durante X tiempo tienen que formarles. Sí. Efectivamente, no es simplemente, oye, vente a trabajar y ya está, y ponte a hacer modelado y tal. No, vente a trabajar, pero antes de ponerte a modelar, te tengo que enseñar cómo implementar este modelado, qué técnicas realmente necesitas a la hora de modelar para que nuestro motor, creo que se llamaba el Rage, el de Rockstar, creo, lea bien el modelo 3D, cómo lee las texturas, qué formatos utilizamos, todas esas cosas también hay que enseñárselas. Y es tela, es mucha tela. ¿Tú, Laura, en qué motores has trabajado? Yo es que esto iba a comentar. Es que yo estaba en empresas que también tenían motores propios y es una putadita como desarrollador llegar a una empresa que te contraten y te digan, no, es que yo no trabajo con Unreal, que es más o menos pues lo que está de cara al público general, lo que me comentabais vosotros, que es lo que yo sé usar mejor. Entras y te dicen, no, es que usamos este motor propio, que lo que decís es cero intuitivo y para el que no tenemos ninguna clase de documentación. Ah, sin documentación. Adelante. Y todo. Claro. Entonces, es una fiesta. Te tienen que enseñar poco a poco, tienes que ir adaptándote. Hay muchas cosas que se hacen de forma muy diferente y, por ejemplo, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Hay muchos departamentos que tienen gente que lleva muchos años en la empresa, que están acostumbrados a trabajar en ese motor y que si no lo hacen ellos, ciertas tareas no las puede hacer nadie. O sea, yo estoy desarrollando cierta cosa de un personaje y necesito meterlo al motor y le tengo que, pues yo qué sé, ponerle pelo. Por poner un ejemplo. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ir a la persona que sabe cómo hacer pelo en el motor y decirle, hola, mira, necesito ponerle pelo, ¿me lo explicas? Entonces, es una cosa. O sea, mola mucho tener un motor, un motor propio, porque es lo que decís, sí que hay muchas cosas que puedes enfocarlas directamente a mejoras a la hora de producción del juego, ¿no? Sobre todo y que se vea muchísimo mejor. Sobre todo el rendimiento, claro. que te quitas de encima muchas cosas y dices, vale, este juego está hecho para hacer esto. O sea, este motor está hecho para hacer esto. Y esto lo va a hacer muy bien. Pero el cómo metes a los artistas ahí, pues está guapo. Claro, es que es una fiesta, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no tardas mucho más en enseñar a la gente cómo funciona tu empresa precisamente porque trabajas con un motor que no es el habitual. Por eso yo creo que ahora muchas empresas que la gente, esto que lo entienda la gente, cómo lo vivimos los artistas por detrás, que es un hándicap. Tienes muchas ventajas el tener motor propio, ¿vale? Pero también tienes ese hándicap de conseguir talento y que ese talento se adapte a tu workflow, a tus herramientas y demás. Claro. Y por eso cada vez más gente se está pasando a Unreal Engine o Unity, ¿vale? O sea, porque Unity, por ejemplo, está más metido en tema móvil y todo eso, que vemos que móvil es un mercado muy grande y demás, pero Unreal Engine a nivel AAA es lo más conocido y muchas empresas van a ir ahí, aunque al público no le guste, porque le tiene un hater que no veas a Unreal. Que, bueno, sí. Vamos a ver, ahora luego hablaremos de Unreal también otra vez. Hoy es día de Unreal,
os vais a cagar. Pero eso, básicamente que... Pero Sí. sí, lo que tú decías a mí me parece totalmente normal, en plan que las empresas estén pasando a un motor que sea mucho más general, pero básicamente también con el ejemplo del Frostbite con Battlefield se ha visto. Hay otros juegos que utilizan también Frostbite que no se ven tan guays como Battlefield, precisamente porque el Frostbite está preparado para desarrollar Battlefield. Si lo sacas de un Battlefield, no te va a hacer un juego que se vea igual, ni que se sienta igual, pero ni de lejos, porque está preparado para hacer un tipo de juego. Lo sacas de ese tipo de juego y como empresa quieres hacer otro y ya no te va a rendir igual. Y eso es una cagada como empresa también. Yo lo más cercano que he tenido a trabajar con otro motor gráfico, que no sea Unity o Unreal Engine, ha sido CryEngine. No sé si alguno de vosotros lo ha tocado. No. CryEngine, cuando salieron los Crysis de Crytek. Sí. Ujú. O sea, mi amigo, que también es compañero de piso, justo está trabajando con el CryEngine en el Hunt. Pues Entonces, ahora es Hunt, es que además ves Hunt y CryEngine hace visualmente es una puta locura. sí, es una barbaridad. Pero tiene un workflow curioso. Al menos cuando yo lo toqué, ahora mismo no sé cómo está. Pero CryEngine yo lo estuve tocando y tiene su lenguaje. Y tener que adaptarte a ese lenguaje, a ese workflow de texturas y demás, yo quiero mucho a Unreal. O sea, los que no quieren a Unreal es porque no han tocado otros motores. Sí. ¿Vale? Entonces... Y es que ocurre lo mismo porque incluso ha tenido ese tiempo. En el desarrollo ha tenido, pues, a lo mejor una semana, 2 semanas de parón de no poder hacer nada porque estaban esperando que los desarrolladores del motor, del engine, implementaran cierta cosa o reestructuraran alguna condición del motor para poder seguir trabajando, porque si no, ahí se quedaba la cosa. Entonces también es eso, se generan cuellos de botella en el que el estudio depende del motor para poder seguir avanzando. Y Crytek, hasta donde yo sé, también ha tenido problemas muy serios de encontrar desarrolladores, o sea, no artistas, sino developers, o sea, gente de programación y demás, que se pueda adaptar al... Claro, es que si despides a alguien que sabe cómo desarrollar en un motor gráfico o crearte el motor gráfico, ¿cómo lo sustituyes? Es muy jodido. Entonces, por eso los motores gráficos yo creo que cada vez vamos a ver más... O los hacen públicos. A públicos me refiero a que... Yo creo que o los hacen públicos para que la gente empiece a estudiarlos y que tengan más talento, pero es que meter a una persona y que tenga que estudiarse todo el motor antes de poder desarrollar y luego que no sabes esas personas si reacciona bien al motor. Porque a lo mejor puede ser muy bueno en un Unreal Engine, pero luego lo metes en Frostbite y por cualquier cosa no funciona bien, o te la caga, te la lía, no sé. Entonces es jodido. Es jodido. Yo creo que vamos a ver un Unreal Engine por mucho tiempo, que va a ir mejorando y demás. Y todo eso.